Bienvenido a Instituto Inmobiliario, el podcast de los profesionales del sector inmobiliario. Hola, bienvenido un día más a Instituto Inmobiliario, el podcast de los profesionales del sector inmobiliario. Hoy no hemos podido sacar este episodio el lunes, pero sí, la semana que viene volverá a estar en todas las plataformas el lunes a las 6 de la mañana. Este ya sabes que es el podcast de los profesionales, de los amantes del sector inmobiliario. Y hoy nuestra temática principal trata sobre la especialización. La especialización inmobiliaria, importantísima. Y de ello nos va a hablar nuestro claustro de profesores. Entre ellos, Vicent Soler, que nos va a hablar de los tipos de especialización. Alex Seco, que nos va a hablar de la especialización mediante el servicio de reformas. Patricia Magro, que nos va a hablar de marketing para la especialización geográfica. Miquel Edisei nos va a hablar de especializarse a través de la visión y los valores. E Iván Gomariz, que nos va a hablar sobre comunicar a través de las redes sociales nuestra diferencia. Pero además, no solo eso, tendremos como siempre a Tony García, que nos trae la actualidad inmobiliaria, a María Suprum, que nos va a hablar de cómo hacer negocios en redes sociales, y a Charlie Hoyos, Magnates del Ladrillo, que nos va a hablar de 10 maneras de invertir en bienes raíces. Un episodio completísimo. Y como siempre, te tengo que pedir que nos valores, que nos apoyes, que si este podcast te ayuda a crecer en tu negocio inmobiliario, nos hagas crecer un poquito más y llegar a más gente para que entre toda la sociedad cambie la percepción de este sector, que somos un sector de profesionales. Por ello, puntúanos, valóranos allá donde nos estés escuchando, en Spotify, Apple Music, allá donde sea. Y también aprovecho para darte las gracias porque estás consiguiendo que este podcast sea de los podcasts más escuchados en España de negocios, del área de negocios. Así que gracias de corazón. Y esta semana estamos de enhorabuena. Para empezar, por el éxito del libro de Charlie Hoyos, que ya te anunciamos la semana pasada, que puedes adquirir en Amazon. Ya sabes que te dejamos además el enlace en este episodio. También te vamos a dejar el enlace de su libro en la etiqueta. Estamos de enhorabuena por el éxito que está teniendo ese libro en Amazon. La Biblia del magnate del ladrillo. Pero no solo eso, no solo esa es la alegría que hemos tenido esta semana, sino que también nuestro Vicent Soler ha ganado el premio de Fotocasa Pro a mejor marca personal. Marca personal inmobiliaria. Vicent, enhorabuena de corazón por ganar ese premio de Fotocasa Pro. Y yo creo que como no podía ser de esta manera, tú abres hoy nuestro episodio de Instituto Inmobiliario. Hoy Vicent Soler nos habla de los tipos de especialización. Hola Vicent. Buenas Manu, ¿qué tal? Hoy no hablaremos de leyes, ya que el tema principal del podcast de hoy es la especialización, y he preferido hacer una reflexión en voz alta. Bueno, hace tiempo que parece que nuestro sector se decanta hacia la especialización. De hecho, hace un par de años, una de las frases que más oíamos era si preferíamos especializarnos o ser hombres orquesta. Actualmente, las inmobiliarias ya no solo mediamos para conseguir vender una propiedad, ahora también asesoramos. La jurisprudencia ya lo admite, como os conté la semana pasada. En algunos estados de Estados Unidos, por ley, si asesoras a una de las dos partes en una compraventa, estás obligado a decirle a la otra parte que no puedes asesorarlo a él y que tiene dos opciones: representarse a sí mismo o buscar a otro profesional que le asesore en esa operación. En España no hay ninguna ley que diga esto y nos limitamos a los códigos éticos de algunas asociaciones o a la ética del propio profesional inmobiliario. Nos hemos llegado a especializar tanto que han aparecido nuevos actores en nuestro sector. Los personal shoppers inmobiliarios, por ejemplo, se dedican exclusivamente a asesorar compradores y no cobran a la parte vendedora. La especialización
ha llegado a tal extremo que incluso hay inmobiliarias que solo trabajan un tipo de vivienda. Por ejemplo, en Zaragoza hay una muy buena inmobiliaria que solo ofrece áticos. La especialización ha cambiado la forma que teníamos de trabajar y está claro que ha venido para quedarse. Las inmobiliarias han dejado de ser tiendas de pisos. Ahora muchas veces lo que vendemos son servicios, asesoramientos jurídicos, home stagings, paquetes de marketing que dependiendo de los que contrates tienen sus beneficios u otros. Les recordamos a nuestros clientes constantemente que cuando uno tiene un problema del corazón no va a cualquier médico, va al especialista, al cardiólogo. Me estoy imaginando a muchos asintiendo mientras escucha estas palabras, pero ahora toca el tirón de orejas, porque si realmente pensamos esto, el cambio debe empezar por nosotros mismos, porque en muchos casos los que abogamos por la especialización somos los que vamos a hacer las fotos de los pisos con nuestro nuevo iPhone 15, en vez de contratar a un fotógrafo, o tiramos de ChatGPT para hacer la publicidad de nuestras inmobiliarias, en vez de contratar a un publicista. Bueno, pues nos vemos la semana que viene y espero que haceros pensar un poquito. Hasta luego. Gracias, Vicens. Claro que nos haces pensar. Enhorabuena por ese merecidísimo premio de Fotocasa Pro a la mejor marca personal inmobiliaria. Sin duda, también un tema que nos puede ayudar a diferenciarnos y a especializarnos es hacerlo mediante el servicio de reformas. Y Alex Seco, arquitecto, ya sabes que lo puedes seguir en redes sociales como alexseco.consultor. Hoy nos va a hablar de eso, de especializarse mediante el servicio de reformas. Hola, Alex. Muy buenas, una semana más. Saludos a todos los oyentes del podcast de Instituto Inmobiliario y por supuesto a ti también, Manu, y al resto de compañeros. Hoy he titulado la sección como Especialización, la clave de la diferenciación y ejemplos de cómo hacerlo mediante las reformas. La sociedad está en constante transformación y junto a ella los clientes cambian y es crucial que también los profesionales inmobiliarios evolucionen sus propuestas. Al igual que en otros sectores, es necesario no quedarse estancado y continuar avanzando en nuestra profesionalidad para ofrecer el mejor servicio al cliente. Este servicio debe destacarse frente a la competencia, ya que todos los consumidores valoran la especialización en el campo inmobiliario. La pregunta que surge es ¿cómo no quedarse atrás? Cada cliente vendedor posee una propiedad que busca vender y cada comprador está en busca de su hogar ideal. Sin embargo, cuando profundizamos en sus necesidades, descubrimos que no solo tienen motivaciones específicas para comprar o vender, sino también expectativas distintas en cuanto a la adquisición de un producto o servicio. Estas expectativas a menudo derivan de los problemas individuales que enfrenta cada cliente y de la solución que esperan encontrar. No basta con ofrecer el servicio que el cliente espera, sino que nuestro objetivo debe ser sorprender al cliente y superar sus expectativas. Para alcanzar este objetivo, la clave radica en brindar un servicio excepcional al cliente y para lograrlo, la especialización es fundamental. ¿Cómo podemos lograr esa especialización? Para ello, he querido hacer un recopilatorio de 5 propuestas que existen actualmente en el mercado y que utilizan las reformas, como hablamos en esta sección, para que puedas inspirarte y llevártela a tu propio terreno. En primer lugar, os quiero presentar los e-buyers. Este ejemplo puede ser como Casavo, Tico o Clicalia. Son grandes empresas que utilizan la tecnología avanzada y el análisis de datos para comprar propiedades de manera rápida y directa a los propietarios. Por otro lado, una vez adquiridas las viviendas, su propuesta es ofrecer esas mismas viviendas reformadas al cliente comprador, garantizando la calidad de las reformas y ayudándoles en su financiamiento. Por otro lado, tenemos empresas como Badi o Ukio. Su propuesta pasa por ser socio con el propietario que quiere alquilar su vivienda, garantizando el cobro del alquiler al propietario mientras ellos renuevan la vivienda para luego explotarla en alquiler, tanto sea de habitaciones o alquileres de lujo sin necesidad que el propietario tenga que hacer nada. Por otro lado tenemos a BrickBro.
Se especializan sobre todo en locales comerciales. Su propuesta se basa en realizar un estudio de los distintos cambios de uso que puede tener un local, una oficina o una nave industrial para exprimir su potencial y venderlo a un mejor precio. La propuesta para el propietario está clara, pero al comprador también le ofrece un valor añadido muy grande, y es que no tiene que ir con un arquitecto o técnico a visitar cada uno de los locales para que realice esos estudios de cambio de uso, ahorrándole tiempo y dinero. Por otro lado, también tenemos empresas como PropHero o Masteos, que ayudan a inversores simplificando el proceso de inversión, delegando todo el proceso a la empresa. Ellos se encargan de la búsqueda de la propiedad, de la negociación del precio de compra de esa vivienda, luego la posterior reforma y por último la posterior gestión del alquiler e inquilino. Y por último, y haciendo un poco de publicidad de mi empresa FlipMe, aquí nuestra propuesta es clara, es crear un servicio de llave en mano para el propietario para que pueda vender su propiedad más rápido y por más dinero. Nosotros nos encargamos de realizar el estudio para maximizar el precio de la vivienda mediante una reforma parcial o integral, optimizando al máximo el presupuesto y posterior ejecución. Es la propia empresa quien financia toda la obra y tras la venta nos repartimos el beneficio con el propietario al 50%, consiguiendo de media unos 30.000 euros extra para el propietario. De cara al comprador ofrecemos viviendas reformadas garantizando las calidades ejecutadas en la reforma y ayudándoles también en el financiamiento. Esto es todo por hoy, espero que os haya servido de inspiración y que podáis coger ideas para vuestras propias propuestas. Y como siempre, me podéis enviar vuestras preguntas mediante Instagram en flipme.es. Y si queréis ver algún ejemplo de las obras que hemos realizado, las podéis ver en mi canal de YouTube alexseco-flipme. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo. Un abrazo fuerte, Alex, y gracias por aportarnos cada semana tanto valor. Alex sí que es de esos inmobiliarios que ha sabido diferenciarse con ese servicio de reformas y de llave en mano llamado FlipMe. Si quieres conocer algo más de él, ya te lo ha dicho, puedes seguir su empresa, por ejemplo, flipme.es en redes sociales o el alexseco.consultor. Gracias de verdad por estar una semana más con nosotros aquí en Instituto Inmobiliario. Especialización en tipología, sobre todo era de la que nos hablaba Vicente, y también en asesoramiento jurídico. Especialización en reformas, pero hay más tipos de especialización en nuestro negocio inmobiliario. Por ejemplo, se me ocurre la especialización geográfica, quizá de las más importantes. Y de ella nos va a hablar con un fuerte ladrillazo y su sección Marketing a ladrillazos, nada menos que la experta en marketing, Patricia Magro. ¡Hola, Patricia! Hola Manu, hola a todos los oyentes, agentes, brokers, coordinadores, inmobiliarios y resto de civiles. Hoy el tema propuesto por Manu es la especialización y es una cuestión interesantísima para cualquier negocio y por supuesto para el inmobiliario también, que para eso estamos aquí. No sé cómo lo enfocarán el resto de mis compañeros, pero cuando yo suelo hablar con gerentes y agentes inmobiliarios y sale este tema de la especialización, la gran mayoría enseguida piensa en tipología de producto. Por ejemplo, pues rango de precios o características de las viviendas, ¿no? Hay agencias especializadas en áticos, por ejemplo, ¿no? O en vivienda unifamiliar. Sin embargo, es tan obvia la especialización básica que marca vuestro negocio que la gran mayoría la pasa por alto. No solo en una conversación teórica como las que yo tengo, que ahí podría disculparse, sino también en el día a día y en los contenidos, por ejemplo, de vuestras redes sociales. La gran especialización que marca vuestro negocio inmobiliario y que deberíais trabajar, comunicar y reforzar de manera constante es la zona, la especialización geográfica. Esa es la gran baza de vuestro negocio y os puedo asegurar que la mayoría no la aprovecha ni la trabaja con esmero. Por ejemplo, seguro que lo conocéis, el grandísimo Tony Torregrosa, que ha cosechado una comunidad muy rentable para su negocio a través de las redes sociales, que de entrada son inmensas, casi infinitas y universales, decía en una entrevista que el mejor consejo que le daría a alguien que empieza en el sector es que elija una zona y la trabaje sin descanso y sin salirse de ella. Y
y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con este consejo. No es suficiente, como muchos hacéis por lógica y por inercia, decir, pues inmobiliaria en Murcia, tu inmobiliaria en Cartagena, o incluso algunos en Salamanca desde no sé cuánto años, ¿vale? Pues no es suficiente. Estoy hablando de especializarse de verdad, de hacer que tu proceso, tu producto, tus servicios, tu protocolo, tu trato con los clientes perdieran parte de su identidad y de sus servicios si lo cambiáramos de ubicación. Conocer a tus vecinos, cómo hablan, cómo organizan sus días, su vida, las costumbres, el folclore, cómo le gusta que le traten, qué buscan, qué esperan. Son tus vecinos y lo normal es que compartas mucha parte de todo eso con ellos, así que no debería ser complicado empezar a andar ese camino de especialización profunda en cuanto a la ubicación geográfica, pero me juego una mano a que nunca te has sentado a teorizarlo de esta manera. Vas pues por inercia, pues yo soy maño, yo soy murciano, yo soy gaditano y por tanto todo lo que hago pues lo hago como lo que soy, ¿no? Como un murciano. Pero eso te puedo asegurar que a nivel de negocio no es suficiente. O por lo menos eso no es más que la puntita del iceberg de todo lo que podrías construir alrededor de ese concepto de la zona y de la especialización geográfica que te generaría además más negocio, mucha más empatía con tus vecinos, mucha más cercanía y comunidad. En los 4 meses de entrenamiento y generación de hábitos que va a durar la nueva formación sobre marca personal inmobiliaria en redes sociales que vamos a lanzar en InmoSkills, hay un apartado extenso que se enfoca concretamente en esto, en la importancia de los contenidos locales y de la generación de comunidad para la generación de negocio a través de esa arma tan poderosa para la relación, para la generación de relaciones que son las redes sociales. Así que este es el ladrillazo que hoy quería lanzaros en relación al tema común que es la especialización. Ya lo sabéis, los ladrillazos pequeñitos y contundentes. Esta sección no da para más. Si queréis comentarme lo que sea de este tema o de los temas anteriores de otros podcasts o de lo que queráis sobre marketing inmobiliario, ya sabéis que me tenéis en Instagram en @patricia_magro. La O es un 0, pero me podéis encontrar con Patricia_magro. Así que espero que esto os haga reflexionar y me escucháis la semana que viene. Adiós. Gracias, Patricia. Bueno, hablando de la semana que viene, temática importantísima, la formación inmobiliaria. Vamos a hacer una pausa en nuestra temática principal del podcast del día de hoy porque yo creo que ha llegado el momento de la actualidad inmobiliaria. Y para ello cada semana nos la trae desde Murcia nuestro amigo Tony García. Sabes que lo puedes encontrar en redes sociales como tonygarcia.inmo.co. Hola, Tony. Hola. Buenos días, Manu, buenos días, compañeros inmobiliarios. Arrancamos la semana con las últimas novedades del sector. Hoy vamos a empezar con lo que podemos considerar una buena noticia, y es que el Banco Central Europeo nos da un respiro y mantiene los tipos de interés. Es cierto que los mantiene altos, los mantiene en un 4,5%, pero al menos esa tendencia de actualización y de subida continua parece haberse frenado. Si vemos a los especialistas y su opinión, pues la opinión generalizada es que pudiera ser que hayamos tocado techo en lo que al Euribor se refiere. Sin duda, pues el desarrollo y realmente esa desaceleración que están sufriendo las economías en Europa, pues ha hecho al Banco Central Europeo tomar esta decisión de no seguir de momento subiendo los tipos, lo que considero que es una muy buena noticia. Seguimos con noticias positivas. Observatorio Inmobiliario. La inversión inmobiliaria se recupera tras crecer un 6% en el tercer trimestre. Y es que los 2 primeros trimestres habían sido
negativos si lo comparábamos con un año especialmente bueno como era el 2022, pero este tercer trimestre ha vuelto a arrojar unas cifras positivas. Incluso las proyecciones de CBRE, la consultora, apuntan a una reactivación del sector inmobiliario en 2024, ligado a la evolución de los tipos de interés. Parece que todo el mundo da por descontado que en 2024 ya empezaremos a ver bajadas en los tipos de interés. Otra noticia que me ha resultado cuanto menos llamativa, y es que más de 150 edificios han cambiado de uso en la última década. El 90% de estos activos se localizan en Madrid y Barcelona, y el 54% ha tenido como uso final el living, es decir, aquellas modalidades residenciales enfocadas a las familias. Es una muy buena alternativa el tener en cuenta estos cambios de uso, ya que frente a las dificultades de tener suelo finalista, de la obtención de licencias y toda la burocracia que sabemos que tiene la obra nueva, unida a la incertidumbre de los costes y todo lo que ello conlleva, pues los cambios de uso pueden ser una muy buena alternativa para poner en el mercado vivienda que tanto se está requiriendo. Por último, y para cerrar la semana, os traigo un artículo que habla del alquiler, que es la gran asignatura pendiente en las ciudades más pobladas de España. Y es que, por desgracia, la capacidad de pago está un poquito limitada, y estamos viendo que ese esfuerzo que tienen que destinar las familias, ese porcentaje de ingresos que tienen que destinar al alquiler, cada vez es más alto. De media estamos rozando ya casi el 40%, lo que no es para nada recomendable. Esperemos que con el tiempo y a no mucho tardar se empiecen a tomar medidas para que esa vivienda asequible pueda estar disponible en el mercado y esta tensión y situación complicada de las familias se pueda ir solventando ligeramente. Y esto es todo por esta semana. Un fuerte abrazo. Un abrazo fuerte, Tony. Un abrazo para Murcia. Bueno, yo creo que volvemos a nuestra temática principal y lo hacemos con Michele Disei, que hoy nos va a hablar de especializarnos a través de la misión, la visión y los valores. Hola, Michele. Hola Manu, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de especializaciones dentro de un equipo inmobiliario, de una agencia inmobiliaria. Es normal que cuando empezamos hacemos todo lo que hay que hacer en un negocio, pero eso no es sostenible con el tiempo y mano a mano que vas creciendo tendrás que encontrar roles específicos para tu negocio. Pero empezamos con el rol principal, que es el dueño del negocio. El dueño del negocio es, el dueño de este bar. Entonces la responsabilidad del dueño de negocio es tener claro cuál es la visión, cuál es la misión y cuáles son los valores por los cuales todo funciona. Aquí es muy importante que el dueño del negocio hable constantemente de la visión, de la misión y de los valores a todo el resto del equipo, porque muchas veces me he encontrado con dueños de negocio que ni siquiera tienen claro cuál es la visión, y si eso no lo tiene claro, eres un barco que está flotando, no tiene ninguna razón de existir. Justo por debajo del dueño del negocio está el CEO, el director de toda la empresa, y es responsable de coger esta visión, esta misión y estos valores y convertirlo en algo que se puede medir. Exacto, hablamos de número. La función del CEO es de estratega. Tiene que entender claramente cuáles son los números que alcanzar para poder conseguir esta visión, misión y valores del dueño de negocio. Por lo tanto, tiene que entender cuál es la facturación que se necesita alcanzar, el número de transacciones, el número de captaciones tanto de compradores como de vendedores, el número de citas y el número de leads que se necesita. También es responsable de reclutar talento para el equipo para cubrir estas varias posiciones, además de crear todo el programa de formación, hacer seguimiento y accountability semanales para estar cierto que el barco o el negocio alcance esta visión del dueño.
Por debajo hay el responsable de generación de leads. Los leads son la gasolina del negocio. Si no hay leads, no hay negocio. Y aquí hablamos de dos aspectos, prospección y marketing. Entonces, si hablamos de prospección, puede ser el departamento de telemarketing. Y si hablamos de marketing, puede ser tanto de offline como de online, responsable para todo el marketing inbound y outbound. Justo por debajo del responsable de generación de leads está el agente del vendedor. El agente del vendedor, como dice, es responsable de captar propiedades. Una inmobiliaria sin propiedades es como una tienda de fruta sin fruta. Por debajo del agente del vendedor están los agentes de los compradores, o sea, los agentes que trabajan con compradores. Aquí hay dos distinciones. Primero es el agente del comprador que, como dije en la semana pasada, trabaja con compradores en exclusiva. Si no sabe cómo, vuelve al episodio anterior donde te explico cuál es el sistema para convertir un comprador en cliente. Y por el otro lado hay estas figuras que todavía no son puros agentes, pero son responsables de enseñar la vivienda a posibles compradores. Y por último, pero no menos importante, hay toda la parte administrativa. Recordamos que soltanto el 20% de las acciones llevan el 80% del resultado. Aún así, hay un 80% de trabajo que hay que hacer. Y aquí es muy importante tener un equipo administrativo muy fuerte que es responsable de cultivar la base de datos y de crear y mantener los estándares y crear la experiencia del cliente. En un principio, como dijo, es normal que tú cobras todas estas figuras, pero mano que vas a escalar tu negocio, tendrás que empezar a buscar estos reemplazos. Se empieza siempre por la parte administrativa, luego la parte de compradores para llegar a vendedores, de generación de leads para que te quedes como SEO, hasta el punto en que no encuentras esta figura que te va a reemplazar como SEO y te quedas como el dueño. Espero que te haya gustado, espero que también a vosotros. Si tenéis alguna pregunta sobre cómo escalar y sistematizar vuestro negocio, me podéis encontrar en las redes sociales. Soy Michele Di Sei, coach y formador inmobiliario. ¡Chao! Me encanta, ¿eh? Me encanta esa visión de crecimiento de negocio, esa estructura. Gracias, Michele, por compartir toda tu sabiduría con nosotros cada semana en este podcast en Instituto Inmobiliario. Gracias de corazón. Nos especializamos y eso hay que comunicarlo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, una buena forma de comunicarlo es a través de nuestras redes sociales. De ello nos va a hablar esta semana Iván Gomariz, Imagen Inmobiliaria. Sí le puedes encontrar en las redes sociales. Hola, Iván. Muy buenos días, Manu, y muy buenos días a todos y a todas los que nos escucháis una semana más aquí en Instituto Inmobiliario. En el día de hoy, y siguiendo con la temática del podcast, hablaremos de la especialización, cómo de importante es a la hora de comunicar a través de las redes sociales. Así que os traigo 5 tips para que apliquéis directamente a vuestro día a día en Instagram, que os servirán muy bien para reflejar bien esa especialización en eso que sois expertos y os diferencia del resto de agencias, asesores y asesoras, para marcar esa diferencia a través de la plataforma y que la gente lo sepa. Entonces, empezando por la primera y la más importante, es la marca personal. Debéis definir muy bien en eso que sois especialistas, qué es lo que os diferencia del resto de asesores y qué es lo que os diferencia al final de toda la competencia que hay en vuestra zona. Entonces, definirla muy bien. Si no sabéis qué es eso que os diferencia, yo os recomiendo que preguntéis a vuestros amigos, familiares o clientes, que estoy seguro que os darán varias opciones y veréis que alguna de ellas será la repetida. Y esa es en la que sois especialistas. Entonces, sabiendo esto, es lo que debéis trasladar a través de Instagram, y vuestra marca personal deberá estar ligada a esa especialización. Por ejemplo, ya sean los pisos de inversión, o ya sean, por ejemplo, casas independientes de una zona muy en concreto, o ya sea, por ejemplo, el producto de lujo. Es decir, seguro que sois especialistas en algo en concreto. Lo segundo de todo, y el segundo consejo, es que ya sabéis en qué sois especialistas y debéis definir vuestra audiencia. Habrá una audiencia en concreto, un
un perfil ideal de cliente que será aquel que busca esa especialización que tú le vas a poder ofrecer. Entonces, en ese caso, ahí debéis definir y trazar ese perfil ideal y comunicarlo a través de la plataforma, a través de las herramientas que os da Instagram, ya sean los hashtags, las ubicaciones, o algo que es muy recomendable y no se tiene muy en cuenta es vigilar la gente que os sigue y a la gente que seguís, que sea gente que realmente le pueda interesar vuestra propuesta de valor. Entonces, tener eso muy en cuenta y ir revisando de tanto en tanto quién os sigue, a quién seguís, para definir muy bien cuál es el target de cliente y que la plataforma lo entienda. El número 3 es que creéis un perfil que se os identifique muy bien en que sois especialistas. ¿A qué me refiero con esto? A que vuestra foto de perfil esté acorde a esa especialización, a que en vuestra descripción se vea muy claro en la zona que trabajáis y en qué sois especialistas, para que la gente cuando visite directamente vuestro perfil sepa a qué tipo de asesor va a tocar, qué tipo de asesor, si realmente le va a poder ayudar o no. Y de esa forma también filtráis quién os sigue y quién no os sigue. Y enlazándolo, ¿no?, con el consejo anterior que os he dado, así controlaréis muy bien la gente que os sigue y a la gente que seguís, para que Instagram entienda muy bien a quién debe dirigir vuestro contenido. El número 4 es crear contenido con la ley de Pareto. Priorizar mucho el contenido que no sea de venta, que no sea ese contenido que sea intrusivo, que sea similar a un anuncio o a una publicidad. Es decir, creemos contenido que no solo vendamos nuestros productos o nuestros servicios, sino que creemos contenido de valor, contenido relacionado con esa especialización. Pues si somos especialistas en pisos de lujo, pues compartiremos pisos de lujo, compartiremos anécdotas, compartiremos curiosidades sobre los pisos de lujo. Es decir, que esté muy enlazado con esa especialización en la cual estamos trabajando en nuestra marca personal. Luego, siguiendo con la ley de Pareto, debemos crear contenido diario, contenido a través de las historias, comentar y hacer todo lo que hacemos en nuestro día a día para que quede reflejado y la gente que nos siga veamos que somos especialistas en esto. Debemos seguir insistiendo, ¿vale? Y luego, evidentemente, crear reels y post en carrusels muy relacionados con esa especialización. Con eso en lo que somos buenos y, como siempre, utilizando bien la ley de Pareto y aportando valor, ¿vale? No simplemente vendiendo productos y servicios. Con productos me refiero a las casas, ¿vale? Y luego ya, por último, el número 5 sería interactuar a diario. No debemos olvidar que Instagram es una red social, por lo tanto debemos interactuar con las personas, debemos comentar, debemos seguir a la gente, debemos dar like a sus posts, porque a todos nos gustan que nos den a nosotros interacciones, pero nosotros también tenemos que dar. Esto lo que va a hacer es que como nosotros ya estaremos creando contenido diario, esos posts, esos carrusels y esas historias nos van a tener muy en mente, y además, si interactuamos con ellos, lo que hacemos es que lo que hacemos es que a ellos les tendremos todo el rato en mente. ¿Por qué? Porque les saldrán notificaciones de que le hemos comentado, interactuaremos con ellos directamente por mensaje directo, es decir, que será un feedback que se realimentará todo el rato. Entonces, estos serían mis 5 consejos. Podría estar aquí rato hablando, pero se nos va de tiempo, así que la semana que viene traeremos más consejitos. Pero sobre todo, el más importante y con el que quiero que os quedéis es con el primero, el de la marca personal. Basar vuestra marca personal en esa especialización, porque asesores inmobiliarios hay muchos, pero asesores inmobiliarios especializados en una cosa en concreto y junto a vuestra personalidad y vuestra forma de ser, ya os digo yo que vais a ser únicos. Por lo tanto, basar esa marca personal y toda la estrategia de comunicación en esa especialización, que sea la piedra angular del medio. Así que nada, me despido por aquí. Muchas gracias por habernos escuchado y cualquier cosa me podéis preguntar tanto a Manu o a mí e intentaremos ayudaros. Un placer y nos vemos la siguiente semana. Chao, chao. Gracias, Iván. Es un placer tenerte cada semana en nuestro claustro de profesores. Hay que explicar que somos diferentes y para ello las redes sociales son una gran herramienta, y con esos 5 consejos que nos ha traído Iván Gomariz, seguro que podemos llegar a más personas que nos necesitan ahí fuera. Bueno, pues hasta aquí la temática del episodio de esta semana, especialización. La semana que viene hablamos de formación, pero el episodio continúa, porque nos falta todavía Charlie Hoyos, que nos va a hablar de 10 maneras de invertir en bienes raíces, y María Suprum, que nos va a hablar de cómo hacer negocios en redes sociales. Pues bien, yo creo que es el momento de escuchar a Charlie Hoyos, magnates del ladrillo. Hola
Hola, Charlie. Muy buenos días, Manu Arias, ¿qué tal estás, crack? Un placer estar aquí una mañana más. Y hola a todos nuestros queridos oyentes, a esos magnates de ladrillo que nos siguen con muchas ganas escuchando el podcast de Instituto Inmobiliario. Aquí Charlie Hoyos, del canal y podcast de Magnate de Ladrillo y autor de la Biblia del Magnate de Ladrillo, para hablarte sobre el maravilloso mundo del real estate, de las inversiones inmobiliarias y de la mentalidad necesaria para poder vivir de las rentas mientras duermes o estar de vacaciones. Hoy quiero hablarte sobre 10 maneras de invertir en bienes raíces. Y es que existen decenas de formas de invertir en el mercado inmobiliario, aunque parezca mentira, ¿no? Porque siempre al final nos vamos a lo mismo. Pero puedes empezar a vivir parcial o totalmente de las rentas y convertirte en un inversor inmobiliario de diferentes maneras. Así que hoy te traigo 10, ni una más ni una menos. Venga, vamos allá. La primera fórmula que te traigo es el alquiler tradicional. Ya sabes, compras una vivienda, tengas o no tengas que reformar, y la alquilas a largo plazo, ¿no? Por 5 o 10 años, cuanto más tiempo y más y mejor te paguen, pues mejor, ¿no? No inviertas en este nicho si no vas a conseguir al menos un 7-8% bruto anual, ¿vale? O sea, hablamos de un 6 neto, una cosa así. Si eres un inversor fino y tienes buenos contactos, no sería descabellado pensar en un 10% neto o incluso más, ¿no? Un 9 y pico neto, una cosa así, ¿vale? Hablamos de 12-13% bruto. ¿Qué es lo mejor del alquiler tradicional? Sus bonificaciones fiscales, ¿vale? Estamos hablando de la reducción de 60% de rendimiento neto positivo declarado por ser vivienda habitual del inquilino. Vale, es cierto que a partir del 1 de enero de 2024 nos vamos al 50% de rendimiento neto. Aún así, compensa, y bueno, veremos a ver qué pasa con esa ley de vivienda. Y recuérdalo, no son ingresos pasivos al 100%, sino más bien semipasivos. La segunda forma es el alquiler por habitaciones. Se trata de una tipología de inmueble mucho más rentable que el modelo clásico del alquiler tradicional, pero te estarás cargando la magia de los ingresos pasivos. Pues la rotación será mucho más alta, ¿vale? Hablamos de renovación de la habitación, búsqueda de selección de un nuevo inquilino, contratos, etc. Claro, siempre puedes sacrificar una parte importante de tu rentabilidad, ¿vale? Un 15 más o menos por ciento, a cambio de que sea más pasivo. Te carga las bonificaciones fiscales del alquiler tradicional, a menos que puedas demostrar que tus inquilinos se han empadronado en el ayuntamiento y que pasan más de un año en ese domicilio. Importante, ya no te riges por la LAU, sino por lo dispuesto entre las partes y el Código Civil. Artículos 1554 y siguientes. La tercera fórmula es el flipping house, ¿vale? Que este es un modelo para inversores más experimentados y que consiste en comprar viviendas destrozadas o con problemas de ocupación y tal, reformar y tercero, vender o alquilar, más bien vender, ¿vale? Como mínimo, exígele un 20% de rentabilidad. Ten bien atados precios y tiempos porque cualquier error puede suponer grandes pérdidas. La cuarta forma es el alquiler vacacional. Estamos hablando de Airbnb y plataformas similares. La rentabilidad puede incrementar exponencialmente, aunque deja de ser pasivo a menos que lo delegues por completo, y te va a costar como un 20-25% de tus ingresos anuales. Hola a las reparaciones frecuentes y adiós a las bonificaciones fiscales. Y por cierto, ya tampoco te riges por la Ley de Arrendamientos Urbanos, la LAU. La quinta fórmula de invertir en el inmobiliario en bienes raíces es la segregación. Te explico. Compra una vivienda que pueda ser segregada, dividida en 2 o más propiedades. Ejemplo, una vivienda unifamiliar de 320 metros cuadrados que se puede dividir en 4 apartamentos de 80 metros cada uno. Ya no alquilarás por 2.500 la vivienda entera, por poner un ejemplo, sino por 900 cada uno de los pisos segregados o resultantes, ¿no? Con lo cual, ya no nos estamos cobrando 2.500 euros por toda la casa, sino 3.600 en 4 casas. Como ves, tu rentabilidad incrementará exponencialmente. Yo esto lo llamo el milagro de la segregación. ¿Merece la pena o no? La sexta forma es el rent to rent. Consigue el permiso de un propietario para poder gestionar y alquilar su vivienda por habitaciones. ¿Beneficios? Por un lado, puedes darle una rentabilidad extra a tu casero y segundo, te convertirás en arrendador y vivirás de la renta sin ser propietario. Porque cuando no tienes dinero suficiente para invertir, siempre puedes utilizar el dinero de otros. A cambio, estarás poniendo a tu disposición tu tiempo y tu talento. La séptima fórmula es la tokenización inmobiliaria. Conviértete en propietario invirtiendo cantidades muy pequeñas, desde 100 euros, y recibiendo rentabilidades a partir del 8% anual. Completamente pasivo y secundado por la tecnología blockchain. Y no solo eso, sino que la tokenización te permite aprovechar las ventajas de la diversificación. Ya no estarás invirtiendo y arriesgando 100.000 euros en una única vivienda por un 8% anual, sino que podrás invertir 10.000 euros en 10 viviendas diferentes y llevarte también un 8% o más, 8% anual o más, de cada una. ¿Te imaginas que inviertes en una sola vivienda y te dejan de pagar, te la ocupan o deja de existir demanda en esa zona mientras sigues viéndote en la obligación de pagar hipoteca?
Pues la tokenización inmobiliaria da respuesta a esa necesidad de diversificación. La octava vía son las subastas inmobiliarias. ¿Quieres adjudicarte inmuebles interesantes a precios escandalosamente atractivos? Las subastas inmobiliarias son la respuesta. Pero no es tan fácil, puesto que son inversiones mucho más arriesgadas. Suele haber problemas administrativos o incluso ocupaciones, es muy probable que se encuentren destrozados, suele haber deudas por hipotecas, IBI, incluso seguridad social, y la última es que casi nunca puedes visitarlos. Son la opción más arriesgada para entrar en el mercado inmobiliario, y de ahí que su binomio rentabilidad-riesgo sea tan alto. Cuenta con profesionales experimentados para entrar en este tipo de inversiones. Analiza, estudia mucho y muy bien e invierte con riesgo controlado. La novena fórmula para invertir en el mundo de los bienes raíces es a través de la nuda propiedad. Antes de nada, clarificar lo que es la nuda propiedad. El pleno dominio de una vivienda está compuesto de la nuda propiedad más usufructo. Así que te conviertes en propietario, pero no puedes hacer uso de ese activo hasta que la persona que tiene ese usufructo fallezca. Eso sí, puedes comprar a mitad de precio o incluso menos. A mí personalmente no me gusta este tipo de inversiones, porque es evidente pensar que cuanto antes quede libre la vivienda, antes podrás ponerla a producir. Y yo no sé tú, pero yo no quiero desearle ningún mal a nadie. Y la décima forma que te traigo hoy es invertir en terrenos. Invierte en solares urbanos y terrenos rústicos en emplazamientos con buenas expectativas de crecimiento. Recuerda, no se fabrican más terrenos, incluso puedes invertir en terrenos en el metaverso, el futuro del internet, las relaciones personales y profesionales. Y si no dispones de tu espacio, no serás nadie. Compra barato hoy y alquila, vende en el futuro. Y hasta aquí las 10 maneras de introducirte en el mercado inmobiliario. Pregunta para la audiencia, para los oyentes. ¿Qué otras formas de invertir en el sector se te ocurren? ¿Cuál es la forma de invertir en bienes raíces que más te gusta de estas 10? Déjalo por comentarios y estaremos encantados de responderte. Y con esta información me despido de ti, mi querido magnate ladrillo, y claro que sí, también de ti, Manu Arias. Enhorabuena una vez más por este pedazo de podcast de Instituto Inmobiliario. Un abrazo de Charlie, del canal y podcast de Magnate de Ladrillo y autor de la Biblia del Magnate de Ladrillo. ¡Chao! Enhorabuena a ti por el éxito de tu libro en esta primera semana, La Biblia del Magnate del Ladrillo. Bueno, sabes que tienes el enlace para poder comprarlo a través de Amazon en las etiquetas del episodio. Gracias, Charlie, como siempre, ayudándonos a invertir, a ver las ventajas de invertir en bienes raíces. Bien, pues llegamos al final del episodio. Y hoy lo cierra nada menos que María Suprun, que nos habla de cómo hacer negocios en redes sociales. Hola, María. Hola, Mano. Hablamos sobre el business en redes sociales. ¿Por qué alguien es capaz de vender sus servicios o productos constantemente a través de redes sociales y otros no? Siempre digo, si necesitas dinero ahora mismo, si necesitas hoy mismo captaciones, por supuesto, las llamadas es la mejor opción. ¿Por qué? Porque tenemos la respuesta inmediata. O sea, hola, ¿qué tal? ¿A quién conoces? ¿Quiero comprar o vender? A nadie. Siguiente. Mientras con las redes es cierto que necesitamos más tiempo. Mientras tú grabas el Reels o mientras tú mandas el mensaje, mientras otra persona contesta, puede pasar días, semanas, incluso a veces meses. Pero es cierto que se puede hacer business solamente con redes sociales si tú quieres. Por supuesto que sí, siempre y cuando sigues el sistema. Te recuerda algunos de los puntos del sistema. Es por supuesto ser constante. ¿Constante en qué? Constante en publicar contenido, post, los reels, estos vídeos cortos que atraen, que hablan con tu avatar, con tu cliente ideal. Por supuesto, crear estas conversaciones una vez que tu cliente ideal muestra cualquier interés en tu contenido y obviamente después cultivar estas relaciones. Ahora, es cierto que hay gente que dice, bueno, yo ya sé quién es mi avatar, yo estoy publicando, pero aún así, no sé, no me sale, no tengo captaciones o no estoy vendiendo mis servicios. Déjame preguntarte dos preguntas. Primero, ¿estás seguro que sabes quién es tu avatar? Porque yo puedo asegurarte que el 95% de todos los agentes inmobiliarios a los que siguen y seguidores que tienen quién son, no son sus avatares, son otros agentes inmobiliarios. Así que error número 1. Segundo, cuando tú grabas tus vídeos, tus reels hablando a tu avatar, asegúrate de que no son aburridos. Hemos hablado en otros episodios que por favor hay que utilizar los títulos atractivos, provocativos, por ejemplo, después hay que también dar un gancho, etcétera, etcétera.
Porque recuerda, la gente está en redes sociales, tus clientes están en redes sociales, pero ¿para qué están? No para aburrirse, están para entretenerse. Entonces, ¿cómo podemos hacer que tu vídeo, por ejemplo, Reels en este caso, ¿no?, sea atractivo y entretiene a tu avatar para que te siga y conecte contigo, pero sin bailar? Porque es cierto que podemos hacer vídeos bailando, con algunas risas, pero recuerda, la gente que está para reírse no compra. Porque es verdad, hay gente que está simplemente para reírse en Instagram y TikTok, pero no están ahí para hacer business. No necesitamos puras risas. Aún así, necesitamos entretener a la persona. ¿Cómo lo podemos hacer? Repito, podemos hacerlo con el visual, pero yo personalmente no tengo tiempo para siempre buscar un visual perfecto, ir a las casas súper chulas, no sé, las plazas mejores de mi ciudad para hacer un visual súper bonito. Entonces me queda otra opción, el guión. Si tú haces el guión siempre entretenido, es como captas la atención y da igual si estás grabando tu reel con pared blanca o en tu oficina. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya hemos hablado en otros episodios que lo puedes hacer, por supuesto, empezando por el título. Bien, pero recuerde que aquí tienes que recordar cuál es tu especialización, en qué te especializas, quién es tu avatar. Yo me especializo en inversores, me especializo en compradores de primera vivienda. Después, mi avatar es así, así, así. Después, necesito crear un título que sea atractivo y guión también que sea atractivo. Escríbelos antes. No te pongas delante de la cámara inventando cualquier cosa. Escríbelo, prepáralo, piensa. ¿Cuál es el título atractivo que puede ser? ¿Cuál es el hook que puedo utilizar después? Porque recuerda, es siempre un sistema. Todo es un sistema. Cada parte del business es un sistema. ¿Cómo puedo sacar algunas ideas chulas sobre un guión súper entretenido? Pues te ofrezco la manera más fácil. Si hablas inglés, búscate algunos agentes inmobiliarios inglés hablantes. Mira los vídeos que tienen un montón de visualizaciones. Empieza a identificar qué es lo que tienen en común, qué palabras, qué maneras, qué frases. Y así, paso a paso, siendo constante, es cuando tú realmente vas a crear este contenido entretenido. Y si lo haces con constancia y eres intencionalmente en crear conversaciones con cada seguidor, con cada like y comentario que recibes, te aseguro que después vas a vender tus servicios y tus productos. A quien todavía no me conoce, soy María Suprun. Os recomiendo empezar a seguirme en Instagram porque todos los días en mis reels doy siempre consejos súper prácticos. Y mi Instagram es mariasuprun_. Nos vemos la semana que viene. Chao. Gracias, María, como siempre. Si es que en este Instituto Inmobiliario tienes todo lo que necesitas para mejorar. Gracias de verdad. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy, el episodio dedicado a la especialización. Gracias a Vicente Soler, gracias a Alex Seco, a Patricia Magro, a Tony García, a Miquel Edisei, a Iván Gomariz, a Charlie Hoyos y a María Suprum, porque ha formado parte de nuestro claustro de profesores de este episodio, el 5.8 de Instituto Inmobiliario, en el que hablábamos de la especialización. Bueno, yo soy Manu Arias Realtor, así me puedes encontrar en todas las redes sociales. Como siempre, nos encanta recibir vuestro feedback, tu feedback. Dinos qué te gusta, qué no, qué mejorarías de cada episodio de Instituto Inmobiliario, qué crees que nos falta, ¿por qué no? Porque puede haber cosas que nos falten. Estaremos encantados de escucharlo. Gracias por hacernos crecer, por darnos like, por comentar en Spotify, en iVoox, en Spreaker, en cualquier plataforma donde estés escuchando este podcast, sobre todo, por ejemplo, en Apple Podcast. Para nosotros es un placer hacer este contenido dedicado a los profesionales del sector inmobiliario, para que entre todos mejoremos esta profesión que tanto nos apasiona. Nos escuchamos la semana que viene, un episodio que saldrá el próximo lunes a las 6 de la mañana, en el que hablamos de la formación inmobiliaria.
Gracias por estar del otro lado. Saludos de tu amigo Manu Arias Realtor. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias.